Muy buenos días nuevamente. Ya contamos con la presencia de nuestro primer ponente. Para mí y para todo el equipo de innovaciones educativas y la comisión organizadora de este primer Congreso Innoveduca 2022, es un enorme placer contar con la presencia del doctor Sergio Tobón. Esta mañana, el doctor Tobón nos hablará sobre gamificación, una metodología socioformativa. El doctor Tobón es doctor por la Universidad Complutense de Madrid en modelos educativos y políticas culturales. Globalización e identidad en la sociedad del conocimiento con calificación cum laude por unanimidad. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de México, SNI. Ha sido asesor y conferencista en más de 18 países de Iberoamérica en sociedad del conocimiento, currículum por proyectos, evaluación de competencias, socioformación y ciclos propedéuticos. También ha asesorado varias reformas educativas en Latinoamérica en instituciones públicas y privadas. Doctor Tobón, muy buenos días. Le cedo la palabra y todas las configuraciones como panelista para que nos pueda compartir su ponencia. Muchísimas gracias. Sí. Necesitamos abordar nuevos modelos pedagógicos que posibiliten resolver los problemas que tenemos en Latinoamérica. En el caso del Perú, como en el resto de los demás países, tenemos problemas estructurales y la educación se debe enfocar en ayudarnos a resolver estos problemas estructurales. Ya es el momento de que Latinoamérica tenga sus propios modelos pedagógicos. Y es por ello que les voy a mostrar cómo podemos aplicar la socioformación en una estrategia didáctica concreta, como es la gamificación. Me voy a centrar en qué es la gamificación, cuáles son sus características y cómo podemos abordar la gamificación desde la socioformación. La propuesta esencial en la socioformación es que la gamificación se oriente a la resolución de problemas del entorno, como por ejemplo la violencia, la corrupción, los conflictos familiares, la violencia intrafamiliar, las adicciones, los embarazos no planeados en adolescentes, la contaminación, la deforestación, el racismo, la falta de inclusión, la falta de continuidad en las políticas públicas, la falta de cultura política, la falta de emprendimiento, la falta de industrialización, los conflictos entre vecinos, los conflictos entre pares, la poca participación de las familias en la educación, el acoso escolar, los problemas socioemocionales, la inadecuada alimentación que tenemos, el uso de muchos productos químicos que afectan la salud, como por ejemplo champús, jabones. ¿Qué hacer? Pues necesitamos modelos pedagógicos que realmente se ocupen de estos problemas. De tal manera que cuando apliquemos estrategias didácticas concretas, abordemos estos problemas, como es el caso precisamente de la gamificación, que es una metodología específica para lograr determinados propósitos de formación, pero que si no se aplica con el modelo pedagógico pertinente a Latinoamérica, se queda simplemente en una actividad para la apropiación de contenidos, no para la resolución de problemas. Entonces, vamos a ver cómo la socioformación es un modelo pedagógico que nos ayuda a resolver estos problemas, entre otros, y que esto se aplique en estrategias didácticas.
Veamos un pequeño ejemplo de gamificación. Y les voy a pedir que analicemos qué se podría mejorar en esta actividad de gamificación. Entonces, me voy a salir de aquí y voy a entrar a una aplicación muy común en Internet que aborda la gamificación, que es la aplicación de quizzes.com. Ya estoy acá, les voy a compartir mi pantalla. Aquí tenemos la aplicación de quizzes.com. Ustedes pueden también entrar acá si no lo han hecho. Es muy similar a Kahoot. La página web es quizzes.com. Quizzes.com. Muy bien. Y acá podemos buscar alguna actividad, por ejemplo, lectura. A ver qué nos sale. Miren, nos salen muchas actividades de lectura, muchas. Miles de actividades de lectura. Para abordar la gamificación en torno a la lectura. Miren, todo lo que hay. Todo esto. Aquí, por ejemplo, se está abordando la parte de los días y los meses. Aquí lo de los duendes. Aquí los tipos de lectura. Y aquí habla sobre ballenas. Vamos a ver esta. Damos clic. Ustedes pueden también registrarse y revisar estas actividades. Entonces, vamos a analizar esta actividad y el reto es identificar qué se puede mejorar. Ustedes pueden ingresar también con este código. joinmyquiz.com y luego colocan este código 615-798. Muy bien. O también a través de este código QR para que lo puedan hacer en este momento con sus celulares. Muy bien. Vamos entonces. Bueno, todavía no hay nadie. Les invito a que ingresen joinmyquiz.com 615-798. Bueno, muy bien. Ya hay personas que se han registrado, poquitas, pero bueno. Vamos a ver cómo nos sale. Entonces, miren. Aquí también podemos quitar el audio. Cuando se ingresa, hay un avatar que les da el sistema. Y luego aquí se propone una actividad sobre una ballena que se llama Elena. Dice, la ballena Elena es gorda y es buena. Nada por los mares como una sirena. La ballena Elena, cuando almuerza o cena, se toma un gran plato de sopa con avena. Y luego se le pide a los participantes, pues, ¿quién es Elena? Entonces tienen que seleccionar. Seleccionen ustedes. ¿Quién es Elena? Sí, invito a todos los que han ingresado para que por favor seleccionen, para que hagamos este ejercicio interactivo. ¿Quién es Elena? Luego dice, la ballena Elena nada como una. Entonces, pues también tiene que seleccionar.
Luego la ballena Elena. ¿Qué come la ballena Elena? Entonces tiene que seleccionar. Así son la mayoría de actividades de gamificación en las aplicaciones tecnológicas. Son actividades donde hay pequeños fragmentos o pequeñas lecturas y luego preguntas. Entonces, me gustaría saber, vamos ya a terminarla, porque todo es así, miren, todo es sobre esta pequeña lectura de este fragmento, miren este fragmento, y luego se hacen preguntas. ¿Qué se le podría mejorar a esta actividad de gamificación? ¿Qué consideran ustedes, apreciados participantes? ¿Qué se le podría mejorar a esto? Pueden, por favor, escribir a través del chat. ¿Qué se podría mejorar? Bueno, ¿están pensando o no hay nada que mejorar para que sea una actividad de gamificación? Doctor, tenemos una pregunta en preguntas y respuestas. Sí, No sé si la puede ver o se la leo si gusta. sí, me la lee porque no la puedo ver. Ok, dice, ¿se podría colocar un audio? Valia Solano. Se podría colocar un audio. Bueno, muy bien, tenemos una intervención, colocarle un audio al ejercicio. ¿Qué más se podría mejorar en esta actividad de gamificación? O ya con eso sería suficiente. Que le coloquemos el audio y con eso nos quedaría mejor. Bueno, también me están diciendo colocar un video. Un video en el cual se lea el párrafo. Ok, colocar un video donde se pueda leer el párrafo. La pregunta es, si se coloca el video, entonces, ¿cómo sería la actividad de lectura? Porque el ejercicio es de lectura. Bueno, la doctora Lourdes Sibón nos dice mayor motivación. Aumentar la motivación por la actividad. Perfecto. ¿Qué otras sugerencias tienen? Bueno, también nos comparten aumentar la colaboración, que no sea una actividad individual. Muy interesante. Muy interesante esto, muy bien. Que no fuese porque en este momento es una actividad individual, porque los que ingresaron, porque apenas ingresaron 2 participantes, según veo aquí, bueno, pero ingresaron de manera individual. Lo ideal también sería el trabajo colaborativo, que no está. ¿Alguien más tiene alguna sugerencia para mejorar este ejercicio de gamificación? Pues muy bien. Miren, en la socioformación trabajamos de esta manera. Primero, hacemos un diagnóstico de lo que hay, de las actividades, de las estrategias y de los procesos, y con base en el diagnóstico es que mejoramos. Por eso siempre empezamos las sesiones con el análisis de saberes previos, así como lo estamos haciendo en este momento. Muy bien, tenemos otra intervención. Heidi Ellen. Se podrían poner regalos para que incentive a los alumnos. La motivación es importante y lo podrían recibir a través de regalos que se podrían brindar. Bueno, muy bien, darle regalos a los alumnos para aumentar la participación y la motivación. Sería bueno un ejemplo de regalos. ¿Qué regalo les podríamos dar a los alumnos? Bueno, ¿quién más desea participar? Muy bien.
Bueno, vamos entonces a dejar hasta aquí. Muchas gracias a todos por sus intervenciones. Vamos a dejar hasta aquí. Y voy a analizar lo que ustedes han comentado. Voy a volver a retomar el ejercicio. Aquí lo tenemos. Ustedes han dicho, agregarle audio. Bueno, esta actividad sí tiene audio, solo que la quité al inicio. Sí tiene un audio. Muy bien, colocarle un video, pues ya dejaría de ser una actividad de lectura, porque si hay aquí un video, ya no podemos saber cuál es el proceso de comprensión de los estudiantes. Agregarle más motivación. Sí, es correcto. Hay que agregarle más motivación. ¿Pero cómo? Dijeron regalos. ¿Pero qué tipo de regalos? Y si les damos regalos en esta actividad, ¿no habría que darles regalos también en otras actividades? Y entonces, ¿a dónde llegamos? Si les tenemos que dar regalos para que puedan participar. Bien. Aquí lo que estamos mostrando es una actividad de gamificación tradicionalista en la cual lo que falta esencialmente es un problema de contexto, que no lo hay. Aquí lo que más hay que mejorar es un problema de contexto y que el entorno sea pertinente para los alumnos. Fíjense, habla de ballenas. Y esta es una escuela que está en una ciudad, no junto al mar, donde no ven generalmente ballenas. Entonces también es descontextualizada. Y así son también la mayoría de actividades de gamificación descontextualizadas. Hablan muchas veces de naves espaciales, de animales con los cuales los niños no tienen ningún contacto, como leones, jirafas, pero no hablan de los animales que tienen a diario en sus casas y que se están extinguiendo, como aves, mamíferos, roedores, que se están extinguiendo. Pero sí hablamos de otros animales que también pueden estar en peligro de extinción, pero no los tenemos cerca. Porque tenemos un ideario de ciertos animales que nos han transmitido por los medios de comunicación, que son como los más relevantes. Y dejamos de lado otros animales propios de nuestros ambientes en Latinoamérica. Entonces, hay que generar motivación, sí. Pero hay que empezar a generar motivaciones con un problema del contexto. Y el problema del contexto es lo que falta en la mayoría de actividades que están en las aplicaciones tecnológicas como Quizzes, Kahoot, entre otras. Yo aquí les hablé de lectura, pero en general, la mayoría, el 90 o más, el 90% más de actividades que aparecen aquí, y eso que estoy siendo muy generoso, no abordan problemas del contexto, no están contextualizadas. Son actividades basadas simplemente en contenidos. Miren, la mayoría de estas actividades, todas están basadas en contenidos. Hace poco, por ejemplo, en un colegio que encontré en la Ciudad de México, estaban trabajando este ejercicio del águila. Miren, este ejercicio del águila, sobre el águila real. Y los estudiantes nunca han tenido contacto con un águila real, pero no se habían abordado los mamíferos que se están extinguiendo en la Ciudad de México. Muy bien. Entonces, la socioformación.
busca precisamente superar esto. ¿Cómo? A través de la resolución de problemas del contexto. Eso es lo que busca la socioformación. Veamos el concepto tradicional de gamificación. Se define como un proceso en el cual se aplican los principios y técnicas de los juegos en el aprendizaje. Miren bien, principios y técnicas de los juegos en el aprendizaje. La gamificación no es jugar con los estudiantes. Por ejemplo, la gamificación no es jugar ajedrez con los estudiantes. Ni tampoco es jugar el ahorcado con los alumnos. No. La gamificación es retomar los principios que subyacen a los diferentes juegos y aplicarlos para lograr aprendizajes significativos en comunicación, en matemáticas, en ciencias, en educación física, etc. Eso es la gamificación. Es una estrategia transversal que se aplica en diferentes áreas. Y mientras más retadores sean los aprendizajes, por ejemplo, aprendizajes de matemáticas, más pertinente es la gamificación. La gamificación no se debería aplicar en aquellos aprendizajes que resultan fáciles para los alumnos, frente a los cuales los estudiantes ya tienen motivación. La gamificación se debe aplicar frente a aquellos aprendizajes esperados o propósitos de aprendizaje más retadores, más difíciles, que les implican mayor esfuerzo, frente a los cuales con frecuencia no hay la suficiente motivación. Ahí es donde más cabe la gamificación. Ahora bien, concretamente, la gamificación consiste en aplicar los juegos para lograr el aprendizaje con actividades, tanto didácticas como de evaluación. Pero esto hay que superar. ¿Por qué? Porque tiene una serie de problemas. ¿Cómo cuáles? Pues se tiende a centrar en contenidos, no se abordan problemas del mundo de la vida, son actividades individualistas, como también bien se dijo en la actividad anterior, se enfatiza mucho en puntos, en situaciones irreales, se enfatiza en regalos. La gamificación tradicional enfatiza mucho en regalos, y eso también hay que superar, ese énfasis en los regalos. ¿Por qué? Porque la gamificación en sí misma debe ser motivante, apasionante, atractiva. Y para eso tenemos que superar el énfasis en contenidos, en el individualismo, en regalos, en situaciones irreales, que es lo que más abunda en este momento en la gamificación. Pero para poder superar esto, tenemos que abordar nuevos modelos pedagógicos, como es el caso de la socioformación. Entonces, aquí es donde debemos comenzar a desarrollar estos nuevos modelos pedagógicos en Latinoamérica, que superen el constructivismo, el socioconstructivismo y el conectivismo, que son modelos que hemos importado de otras regiones sin ninguna contextualización y tampoco sin que se adapten a la cultura latinoamericana. Por eso es que ha sido tan difícil ponerlos en práctica en las aulas, porque tienen muchos elementos irreales o difíciles de implementar. Por ejemplo, el constructivismo plantea que se aprende por descubrimiento guiado, con iniciativa. ¿Cómo aplicar esto en grupos de 30, 40, 50, 60 o más estudiantes que tenemos en muchas aulas latinoamericanas, como también sucede en el Perú?
Esto se podría aplicar en una educación personalizada. Que los estudiantes aprendan por descubrimiento guiado significa entonces que cada estudiante va a tener su propio ritmo de aprendizaje. ¿Cómo hacer esto, por ejemplo, en la educación pública? Esto es irrealizable. Es algo romántico. Y luego el socioconstructivismo agrega un reto más, que no solamente es por descubrimiento guiado, sino con base en el trabajo colaborativo con otros. Luego viene también el conectivismo, que es otro modelo pedagógico externo a Latinoamérica, que desde hace algunos años se ha comenzado a trabajar en nuestra región, pero también adolece de estrategias contextualizadas a nuestra cultura. Entonces aquí es donde viene la socioformación. Este es un modelo pedagógico en el cual hemos venido trabajando desde el 2002 en Latinoamérica, que se ha venido poniendo en práctica también en el Perú, junto a otros países, y plantea que la formación tiene que ser enfocada en la resolución de los problemas que tenemos en el entorno, como los que mencioné al inicio: la violencia, la corrupción, las adicciones, los embarazos no planeados, el racismo, la deforestación, la contaminación. Estos tres modelos pedagógicos, constructivismo, socioconstructivismo y conectivismo, no tienen como prioridad la resolución de estos problemas, porque su prioridad es el desarrollo cognitivo, el desarrollo de habilidades cognitivas, pero no la resolución de problemas sociales. Y ese es el énfasis en la socioformación. Y por eso su pertinencia para orientar las nuevas reformas en Latinoamérica. Concretamente en la socioformación, lo que buscamos es trabajar de manera colaborativa para resolver los problemas, considerando la interdisciplinariedad. Y eso es precisamente lo que se busca en la gamificación. Ahora bien, vamos a profundizar en el concepto de gamificación desde la socioformación. La gamificación consiste en aplicar los principios y técnicas de los juegos, igual que sucede con el concepto tradicional de gamificación, pero para resolver problemas del entorno, que es lo diferente. Y en la medida en que se resuelven problemas del entorno, lograr que los estudiantes se apropien de los distintos saberes: el saber ser, el saber hacer, el saber conocer y el saber convivir, para que puedan tener una mejor relación consigo mismos, con los demás y con el ambiente. Eso es la gamificación. Aplicar los principios y técnicas de los juegos, pero no para aprender contenidos como finalidad, sino para resolver problemas del entorno, y en el mismo proceso en el que se resuelven los problemas del entorno, entonces lograr la apropiación de los distintos saberes. Dicho esto, entonces, vamos a profundizar en esto. ¿Cuál de estas actividades aborda un elemento de la gamificación desde la socioformación? El juego de ajedrez, el juego del tesoro, el dar puntos o insignias. En Kahoot, seleccionar la respuesta correcta a un conjunto de ecuaciones. ¿Cuál sería una actividad propiamente socioformativa en la gamificación? Solamente hay una correcta de las cuatro. ¿Cuál de estas cuatro opciones responde a una actividad de gamificación en la socioformación? ¿Será el juego de ajedrez? ¿Será el juego del tesoro? ¿Será puntos o insignias? ¿O será, por ejemplo, seleccionar la opción correcta frente a una serie de ecuaciones en Kahoot? ¿Cuál dicen ustedes, estimados participantes? Por favor, escriban a través del chat. Muy bien.
Por favor, coloquen la opción. Bueno, unos dicen la A, otros la B. Otros la C. ¿Cuál sería la correcta? ¿Qué dicen ustedes? La B. Otros dicen que en Kahoot, que la de Kahoot. A ver, vamos a volverlas a observar. Aquí las tenemos. Unos dicen la B, juego del tesoro. El juego del tesoro es un juego que se hace con los alumnos. Otros dicen la A, jugar ajedrez. Otros dicen la D, en Kahoot. Todos dicen la B, la B, la B, la B, el juego del tesoro, la A. Bueno, muy bien. Mire, la única respuesta correcta es la C, dar puntos o insignias por logros. El juego del ajedrez no es como tal una actividad de gamificación, porque es un juego. El solo hecho de que sea un juego no es propiamente una actividad de gamificación. Porque es que la gamificación no es tanto hacer juegos con los estudiantes, sino aplicar las técnicas de los juegos para que los estudiantes logren aprendizajes significativos y profundos en las diversas disciplinas, en comunicación, en matemáticas, en biología, en química, en física, etc. Entonces, ni la A ni la B son actividades de gamificación porque son dos juegos concretos. La D dice, en Kahoot seleccionar la respuesta correcta. Eso es una actividad de gamificación tradicional. Sí es gamificación, pero es tradicional. ¿Por qué? Porque no se está resolviendo un problema. Entonces, no es una actividad de gamificación socioformativa. Sí es una actividad de gamificación tradicional, pero no socioformativa. Y la correcta es la C, dar puntos o insignias. Eso sí se hace en la gamificación desde la socioformación. Eso es diferente a regalos. Es que no podemos confundir dar regalos con darles a los estudiantes puntos o insignias por sus logros. ¿Qué son las insignias? Son reconocimientos, no regalos. Son reconocimientos. Por ejemplo, a un estudiante que logró plantear una solución para resolver el acoso en el aula. Entonces se le da un pequeño escudo y se le coloca en su cuaderno, o una estampilla, o se le coloca un pequeño sello en su cuaderno, como logro. Eso se hace en la socioformación, porque esos son reconocimientos, y ese es un principio de los juegos. Eso sí se hace. Bien. Entonces, es la C. Vamos a seguir profundizando. ¿Cuáles son las diferencias con los juegos y el aprendizaje basado en juegos? Porque no es lo mismo. Entonces, tenemos que diferenciar estos tres elementos. Y vamos a ello. Los juegos son actividades que realizamos con los estudiantes que generan placer o esparcimiento, como por ejemplo el juego del ahorcado o el juego del tesoro. El aprendizaje basado en juegos es utilizar juegos concretos para que ellos desarrollen habilidades, como por ejemplo el ajedrez, que se utiliza para que ellos desarrollen habilidades cognitivas. O ponerlos a realizar un videojuego para que aprendan un contenido de biología o de ciencias. ¿Pero qué es la gamificación? La gamificación es lograr los aprendizajes esperados que tenemos en las disciplinas o en las áreas o en los campos, aplicando los principios y las técnicas de los juegos de manera general,
Y mientras más retadores sean los aprendizajes esperados que están en el currículo, más pertinente la gamificación. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta. Vamos ahora con la resolución de esta pregunta que es muy común. ¿Se puede aplicar la gamificación en todas las áreas del currículo? La respuesta es sí. En todas las áreas del currículo se puede aplicar la gamificación. En comunicación, matemáticas, ciencias sociales, formación integral, en todas. Pero mi recomendación es aplicar la gamificación en aquellos aprendizajes esperados más difíciles, menos motivantes, menos interesantes, donde con frecuencia los alumnos presentan mayor dificultad. Ahí es donde tiene mayor sentido la gamificación, pero abordada desde la socioformación, para que esté contextualizada, para que la gamificación en sí misma sea una actividad atractiva, motivante, que fue lo que faltó en la primera actividad. Dicho esto, entonces, vamos ya a terminar con los ejes esenciales de la gamificación en la socioformación. ¿Cómo aplicar la gamificación desde la socioformación? Entonces, miren, nosotros trabajamos la gamificación con estos 7 ejes, o 7 puntos, o 7 principios. Esto lo podemos aplicar en una clase, en una unidad didáctica, en un proyecto, pero también en una actividad de la escuela, en un proyecto escolar. Lo podemos aplicar con las familias, con la comunidad, etc. Los voy a describir brevemente. Primero, aprendizajes esperados. ¿Qué significa esto? Que cualquier actividad de gamificación que se realice se tiene que enfocar en lograr uno o varios propósitos de formación que estén en los planes y programas de estudio. Eso es lo primero que tenemos que lograr. Y mientras más retadores sean estos aprendizajes esperados, mucho más relevante es la gamificación. Esto con frecuencia se olvida. Y entonces trabajamos la gamificación simplemente para que los estudiantes se diviertan, para que tengan esparcimiento, para que se relajen. Pero dejamos de aprovechar estas actividades para el logro de aprendizajes relevantes para la vida. Lo segundo es abordar un problema del contexto, como los que ya hemos dicho, de tal manera que los estudiantes se vinculen con este problema y esto haga que se motiven porque sienten que se está abordando algo real, algo que pasa en sus vidas, en sus entornos, en sus familias, en sus comunidades. Y ese problema, entonces lo podemos plantear como una misión, de tal manera que la misión sea resolver el problema. Y esa misión la podemos abordar en una o varias sesiones de trabajo con los estudiantes. Tercero, necesitamos un avatar. Eso sí lo tienen estas aplicaciones tecnológicas como Kahoot, Quizzes, entre otras. Pero ya en las actividades de clase, lo que podemos hacer es que cada estudiante dibuje su avatar. El avatar es algo que lo identifica, un personaje que lo identifica. Entonces es importante que ese personaje tenga características del estudiante, pero también otras características que desearía tener y que todavía no tiene, para que la elaboración del avatar sea también una actividad pedagógica. Entonces podríamos decirles eso. Elaboren ustedes mismos su propio avatar, es decir, su personaje o el símbolo que los identifique, de tal manera que allí haya algo de ustedes, pero también que haya algo que todavía no tienen y que desean o que necesitan.
Cuarto, puntos, clasificación y niveles. Puntos, clasificación y niveles. Esto es otro elemento que se trabaja en la gamificación desde la socioformación. ¿En qué consiste? Consiste en que los estudiantes, a medida que vayan trabajando en la misión de resolver el problema del entorno y afronten obstáculos o dificultades o desarrollen habilidades o se apropien de saberes, pues vayan teniendo determinados puntos. ¿A partir de qué? A partir de unos niveles previamente acordados al inicio del juego, al inicio de la actividad. Entonces, de tal manera que a medida que ellos vayan haciendo las actividades, van ganando puntos y van avanzando también de un nivel a otro. Y esto ya es en sí mismo motivante. El que los estudiantes vayan recibiendo puntos, que también les podemos dar un determinado nombre. Por ejemplo, en matemática les podemos dar un dinero virtual y trabajar como un banco. Y en otras áreas darles otros nombres. Pero en general se denominan puntos, que ellos van logrando a medida en que van desarrollando habilidades, superando obstáculos, también a medida que apoyan a otros compañeros en sus dificultades, para potenciar la colaboración. Y de acuerdo a la obtención de puntos, van pasando de un nivel a otro. Entonces, estos niveles deben acordarse al inicio. Y también los puntos necesarios para pasar de un nivel a otro. Y lo mismo, antes de las actividades es bueno acordar cuántos puntos van a dar determinadas actividades o determinados, o la superación de obstáculos o el apoyo a compañeros con dificultades que no han podido pasar de un nivel a otro. Quinto, retroalimentación inmediata y continua. Esto es muy importante. En la gamificación desde la socioformación, los estudiantes necesitan conocer qué están haciendo bien, qué están logrando, qué están desarrollando, cómo están avanzando en la misión de resolver el problema, qué fortalezas tienen. Pero igualmente requieren saber con claridad cuáles son sus áreas de oportunidad, qué necesitan mejorar, qué errores necesitan corregir. Esta retroalimentación tiene que venir primero de los mismos alumnos a través de la autoevaluación. Segundo, de sus pares con la coevaluación. Y tercero, del docente a través de la heteroevaluación. Y mientras más rápida sea esta retroalimentación, más impacto tiene en la motivación y en el aprendizaje. Sexto, reconocimientos y estímulos. Mire que no se habla de premios, sino de reconocimientos y estímulos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que les vamos a dar reconocimientos y estímulos cuando los estudiantes logren un cierto nivel o tengan un cierto número de puntos. Entonces, esto se refiere a lo que yo ya había comentado antes, colocarles sellos, darles de pronto algún pequeño diploma, reconocerles en público su logro, o también permitirles algunas acciones, como por ejemplo ser líder del grupo, nombrar a alguien que sea líder del grupo, cambiarse, por ejemplo, de su asiento en esa clase por una única vez, elegir un integrante de otro equipo para que trabaje con él, etc. Son reconocimientos y esos reconocimientos y estímulos tienen que también ayudar a la formación. O sea, no puede ser que un reconocimiento sea que como lograste este nivel, te puedes ir para tu casa. Ni tampoco recibir premios como, vea, toma estos dulces, estos chocolates, porque entonces se enseñan a esto. Y eso hace que se pierda el impacto en la gamificación. Yo estoy de acuerdo que ya en casos excepcionales, por ejemplo, al final se podría hacer una recolecta de algunos dulces y darlos, pero al final de todo el proceso. Y eso sí se necesita, si es necesario, o si viene de los mismos alumnos.
y si entre ellos se consigue esto y con las familias. Pero eso solamente en casos muy especiales. En general, lo que más debe primar es el reconocimiento y los estímulos formativos. Y por último está la socialización. ¿En qué consiste la socialización? Consiste en que los estudiantes compartan cómo les fue en la misión de resolver el problema y que esto lo compartan con sus propias pares, con la familia, en las redes sociales, que elaboren videos, que elaboren blogs, que elaboren informes también para desarrollar la lectoescritura, etc. Esto es entonces una breve explicación de los elementos mínimos que implica la gamificación en el modelo pedagógico de la socioformación. Y por último, ya sería comentar algunas aplicaciones tecnológicas que nos pueden servir. En primer lugar, la aplicación de quizzes.com, la que acabamos de ver al inicio. Esa aplicación con un enfoque, con una perspectiva socioformativa, perfectamente nos permite abordar todos estos ejes, pero con la socioformación. Y lo mismo podríamos decir de otras aplicaciones tecnológicas, como por ejemplo Kahoot, que aquí ya lo han mencionado, Socrative, etc. ¿Cómo hacer que estas aplicaciones tecnológicas sí nos posibiliten abordar la gamificación desde la socioformación? Primero, abordando problemas del contexto, que es lo que más falta. Segundo, buscando que también hayan actividades colaborativas. Tercero, que haya también retroalimentación cualitativa. Cuarto, que las actividades que se hagan sean contextualizadas a los alumnos, que no se coloquen situaciones irreales, de ballenas que casi nunca ven, de elefantes, de leones, etcétera, sino comenzar a priorizar los mamíferos que tenemos a nuestro alrededor, los árboles que se están extinguiendo. Esa es la prioridad, lo que tenemos cerca, y luego ir avanzando. O sea, ya después sí, comenzar a abordar el tema el problema de la extinción de los leones, de las ballenas, etcétera. Muy bien. Dejo hasta aquí y me gustaría conocer vuestras preguntas o comentarios. Adelante, por favor. Bueno, el profesor Miguel Ángel, ¿cree usted que dichas aplicaciones tecnológicas tienen un sesgo de la cultura de donde vienen? Yo creo que sí, sí. Sí tienen un sesgo, claro. ¿Por qué? Porque estas aplicaciones fueron desarrolladas en contextos distintos a Latinoamérica, en los cuales son muy característicos este tipo de símbolos o historias de los leones, de las ballenas, de los elefantes. Y entonces vemos que ese tipo de cosas predominan mucho en estas aplicaciones y que las actividades generalmente son de contenidos, de ver si el estudiante sabe o no sabe un determinado contenido. Así son la mayoría de actividades que hay en Kahoot y en quizzes.com, que no desarrollan competencias, lo siento mucho. Pero la mayoría de actividades que hay no son para desarrollar competencias. Vuelvo y lo digo, la mayoría de actividades que hay en Kahoot y en quizzes no son para desarrollar competencias. ¿Por qué? Porque están descontextualizadas. Por eso mismo, yo les mostré al inicio, la mayoría de esas actividades no están contextualizadas, no abordan problemas del contexto, no abordan las situaciones cotidianas de los alumnos. Y sí, sí hay cierto sesgo, porque los ejemplos de estas aplicaciones pues ya comenzaron a marcar una tendencia. Y entonces todo el mundo siguió haciendo actividades bajo esos primeros ejercicios o ejemplos que tenían sus sesgos.
Por eso es que es necesario comenzar a hacer actividades en Quizzes y Kahoot, que son excelentes aplicaciones tecnológicas. Eso sí lo quiero dejar claro. Son excelentes aplicaciones tecnológicas para la gamificación, pero necesitan abordarse con un nuevo modelo pedagógico, como la socioformación, con una perspectiva latinoamericana. ¿Cómo relaciona el desarrollo de competencias con la gamificación? Bueno, la gamificación contribuye a desarrollar competencias en la medida en que se resuelvan problemas en las misiones. Pero si las misiones son simplemente responder preguntas de falso y verdadero, de opción múltiple, pues no se van a desarrollar competencias. Para que se puedan desarrollar, las actividades de gamificación deben promover el pensamiento crítico, la colaboración, el abordaje de retos, la resolución de conflictos, la lectura comprensiva, la redacción argumentativa, etc. En la aplicación de la gamificación en la educación virtual, ¿qué debe considerarse? Pregunta Norberto Ulises. Muy bien. En la educación virtual se deben seguir los mismos 7 ejes que yo mencioné anteriormente, como mínimo. Como mínimo. Igual. Entonces, eso quiere decir que debemos trabajar misiones centradas en la resolución de problemas del entorno, con base en la colaboración. Daniela, a ver, ¿qué papel, aquí tengo otra pregunta, ¿qué papel juegan los traductores y formadores de traductores en la contextualización y adaptación de actividades de gamificación? Sí, pues juegan un papel importante porque les corresponde que lo que se traduzca si sea bien comprendido en el entorno. Y a veces eso falta, porque nos quedamos en una traducción muy literal, con poca contextualización. Y a veces es preferible dejar la traducción técnica y pasar a una traducción un poco más flexible, pero más contextualizada, que sea más formativa, sobre todo en el campo educativo. Pedro Rojas, la diversidad de situaciones en nuestro país juega en contra. ¿Cuáles serían los aspectos previos a considerar para una virtualización efectiva? Sí, claro, Latinoamérica es una región de diversidad, de la diversidad. Eso es lo que prima en nuestro continente, la diversidad. Entonces, somos más diversos que iguales. ¿Qué hacer? Primero, reconocer la diversidad, no como un problema, sino como una realidad, como algo que existe. Antes, valorar la diversidad, pero también buscar que esa diversidad no sea la excusa para seguir con los problemas que afectan a determinadas comunidades, como por ejemplo la pobreza. Entonces, ahí es donde vienen los aspectos comunes. Somos un país diverso en el Perú, somos un país diverso en México, somos un país diverso en Colombia, somos un continente diverso, sí, pero ¿cuáles son los principios comunes? Pues que tenemos que luchar contra problemas estructurales como la pobreza, la contaminación, la corrupción, la violencia,
el racismo, la tala de árboles, la falta de continuidad en las políticas públicas, la falta de cultura política, la falta de industrialización, la falta de empleo. Entonces, eso es lo común. ¿Existen las comunidades indígenas? Por supuesto. ¿Hay que valorarlas? Sí. ¿Hay que promover su identidad? Sí. Pero lo que no hay que aceptar es la pobreza en las comunidades indígenas. No podemos decir, no, es que son comunidades indígenas y por eso es que su nivel y por eso es que son pobres, por eso es que no tienen los recursos. No. Son comunidades indígenas. Pero igualmente se tiene que superar la pobreza en las comunidades indígenas. Es que es una comunidad de campesinos. Sí, es una comunidad de campesinos. Hay que superar la pobreza en la comunidad de campesinos. Y hay que trabajar también con los campesinos en el cuidado del ambiente, en la reforestación, bajo políticas públicas. Y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué hay que hacer en el campo de la educación virtual? Pues en el campo de la educación virtual, profesor Pedro, lo que tenemos que hacer es también centrarnos en la resolución de problemas a través de misiones y adoptar estrategias que nos faciliten esto, como es el trabajo con proyectos en la educación virtual, para que esto sea más atractivo a los estudiantes, porque con mucha frecuencia los estudiantes ni siquiera ingresan a las plataformas. Entonces tenemos que generar procesos motivantes, superar las asignaturas, superar el trabajo con módulos y comenzar a trabajar por proyectos. Porque los proyectos nos permiten mucho la aplicación de la gamificación. Entonces, lo ideal sería un trabajo por proyectos, superando las asignaturas, en todos los niveles de la educación y en todas las modalidades, y también en educación virtual. Doctor, también tenemos preguntas en la opción preguntas y respuestas. ¿Se las leo? Sí. ¿Cómo relaciona el desarrollo de las competencias con la gamificación? De parte de Wilfredo Dionisio Ciesa. Sí, muy bien. Sí, esto también ya lo habíamos abordado en parte, pero aquí lo que hay que decir es que para que las competencias se desarrollen, tenemos que buscar que la gamificación aborde necesidades del entorno, con base en el trabajo colaborativo y fortaleciendo las habilidades para la vida. Bien, doctor, muchas gracias. De parte de un asistente que es anónimo, consulta y comenta, el perfil de un socio formativo tendría que ser especial. Sí, me gustaría un poco más de claridad que se refiere con un socio formativo. Si nos aclara. ¿Sería de un proyecto socioformativo? ¿Sería de un taller socioformativo? ¿Sería de un docente socioformativo? ¿O un estudiante socioformativo? Bueno, si no tenemos más información, me supongo que podría ser de un docente socioformativo. Tendría que ser especial. A ver, yo más que especial, lo que es más importante es que frente a toda su experiencia, todo lo que sabe, a toda su formación, agregue el trabajo con resolución de problemas del contexto, con base en la colaboración. Y la colaboración no implica que a toda hora trabajemos con grupos o con equipos, que ese es un error que también hemos traído a Latinoamérica de modelos pedagógicos de Estados Unidos y de Europa, porque así es como nos han vendido la idea de que para hacer trabajo colaborativo tenemos que crear siempre grupos o equipos, y eso no es así. El trabajo colaborativo perfectamente lo podemos hacer sin tener grupos ni equipos.
Entonces, perfectamente podemos tener 30, 40, 50 o 60 estudiantes en el aula, todos trabajando en su proyecto individual o en su misión, y aún así abordar el trabajo colaborativo. ¿Cómo? ¿Cómo abordar el trabajo colaborativo con 30, 40, 50, 60 o más estudiantes en un aula? Si no hay equipos, pues con muchas acciones. Por ejemplo, con la tutoría entre pares. Que aquellos estudiantes que tienen mejores logros en la misión apoyen a otros que tienen más dificultades, que tienen un aprendizaje más lento, que no han podido superar un determinado nivel, que no han podido determinar una dificultad, etc. Segundo, con coevaluación, que es que entre los mismos estudiantes se retroalimenten frente a los logros que están teniendo y en aspectos que necesitan mejorar. Tercero, en la socialización, que a medida que se vayan teniendo logros en las misiones, los estudiantes puedan compartir con todo el grupo en el aula y recibir una retroalimentación grupal, tanto respecto a sus logros como con relación a sus áreas de oportunidad. Entonces, más que tener un perfil especial, lo que yo diría es que frente a lo que ya sabemos, a toda nuestra experiencia, a nuestra formación, a las técnicas, pues agregar estos elementos y readecuar todo. Doctor, seguimos en la opción de preguntas y respuestas. La doctora Alcaide comenta, pongan en práctica la metacognición al apoyar a su compañero. Sí, muy bien. Pongamos en práctica esto aquí mismo, entre los mismos compañeros profesores, entre los investigadores, entre los estudiantes. Apoyémonos los unos a los otros. Dejemos de criticar tanto, de solamente estar basándonos en los errores, en lo que hacen mal los compañeros, en sus dificultades, en lo que les falta, y comencemos más bien a apoyarnos. Y demos ejemplo, nosotros también de humildad. Porque si queremos apoyar a otro compañero, pero nosotros no nos dejamos apoyar, o nosotros no mejoramos, pues tampoco estamos haciendo nada. Entonces también, si vamos a apoyar a otro compañero, también tenemos que ser ejemplo de humildad, de mejorar, de reconocer nuestras áreas de oportunidad. Bien, y antes de pasar al chat, porque tenemos muchas preguntas por ahí, la última pregunta en esta sección de preguntas y respuestas dice, ¿es verdad que la rúbrica es la mejor forma de evaluar las competencias? De parte de un asistente anónimo. A ver, la rúbrica es un instrumento bastante completo que posibilita valorar muchos de los elementos o dimensiones de las competencias en comparación con otros. Entonces, si hacemos esa comparación, la rúbrica es el instrumento más completo. Por ejemplo, es más completa una rúbrica que una lista de cotejo o que una escala de estimación. Pero para que la rúbrica realmente ayude a evaluar las competencias, necesita elaborarse de una manera distinta a cómo nos trajeron la estrategia también de Estados Unidos y de Europa, y que simplemente la hemos replicado de manera mecánica en Latinoamérica. Miren, yo visito escuelas y universidades y con mucha frecuencia me encuentro que la rúbrica la utilizan con los siguientes elementos. Primero, comienzan abordando unos niveles abstractos, muchas veces ininteligibles, difíciles de entender, como por ejemplo los niveles que propone Biggs en su taxonomía, que son uniestructural, multiestructural, estructural ampliado.
Y uno dice, por Dios, ¿pero qué es esto? O sea, el nivel de una rúbrica debe ser entendible por sí mismo. Debe ser sencillo. Y luego también vemos otras rúbricas que se hacen con la taxonomía de Marzano. Y entonces colocan que metacognición, conciencia del yo como último nivel, por ejemplo, conciencia del yo como último nivel. ¿Pero qué es conciencia del yo? Ah, no, es que estamos siguiendo la taxonomía de Marzano. Y claro, en la taxonomía de Marzano el último nivel es la conciencia del yo o la conciencia del ser, pero eso es muy abstracto. Y entonces en Latinoamérica tendemos a seguir esa línea de colocar niveles muy abstractos en las rúbricas. Y entonces eso hace que se pierda la comprensión del proceso, de los niveles. O tendemos a utilizar la taxonomía de Bloom, que era por objetivos, que ya no es pertinente en este nuevo entorno de aprendizaje. Entonces hay que superar ya definitivamente la taxonomía de Bloom, que sigue siendo la más utilizada en Latinoamérica, en la educación latinoamericana, fíjense ustedes, a pesar de ser una taxonomía centrada en la valoración de objetivos. Y lo otro es que con frecuencia mezclamos distintas categorías para plantear los niveles en las rúbricas. Por ejemplo, colocamos niveles de frecuencia junto con niveles de calidad. Por ejemplo, comenzamos. Nivel muy alto. Excelente logro. Nivel medio alto. Con frecuencia lo hace. Nivel medio. A veces comete errores. Entonces, fíjense que estamos mezclando cosas. Estamos mezclando la valoración de la calidad con la frecuencia. Y en una rúbrica eso no se puede hacer. Todos los niveles se tienen que referir a lo mismo, o a la calidad, o a la pertinencia, o a la frecuencia. Otro error que cometemos en Latinoamérica por dejarnos llevar de los esquemas de trabajo europeos y estadounidenses es comenzar a elaborar las rúbricas desde lo superior y luego ir bajando hasta lo inferior. ¿Por qué? Porque la mayoría de publicaciones están planteadas así, pero son publicaciones de otras regiones. Entonces, generalmente se comienza con el nivel superior, luego el nivel más inferior y así sucesivamente hasta el nivel más bajo. Nosotros hemos hecho ejercicios y experimentos con estudiantes y docentes latinoamericanos y les hemos puesto dos rúbricas. Una rúbrica que comienza con niveles que van desde lo superior hasta lo inferior y otra rúbrica que va desde lo inferior hasta lo superior. Y luego les hemos dicho que seleccionen cuál rúbrica se les facilita más para su evaluación. ¿Y saben qué nos dice? La mayoría de docentes y estudiantes nos dicen que se les facilita más la rúbrica que va desde lo inferior hasta lo superior. Y cuando les preguntamos cuáles son sus razones, nos dicen, es que así llevamos más el proceso, porque es que no nacimos aprendidos, porque vamos aprendiendo paso a paso, vamos avanzando. En cambio, en Estados Unidos y en Europa tienen una concepción distinta. Primero se imaginan la excelencia y luego comienzan a trabajar en ello. En cambio, en Latinoamérica nos imaginamos el proceso, a ver, ¿cómo es que vamos a ir avanzando para llegar a lo superior? También con respecto a los elementos que se evalúan en una rúbrica. La metodología estadounidense o europea es, ante todo, colocar temas o contenidos. En cambio, en Latinoamérica nos hemos dado cuenta que más que temas o contenidos, lo que debe ir en una rúbrica son preguntas. Entonces, en la socioformación elaboramos las rúbricas con preguntas. Eso no lo copiamos de ninguna otra región. Eso lo construimos en Latinoamérica porque nos dimos cuenta que al construir una rúbrica con preguntas, eso motivaba más a los estudiantes y a los docentes
a quererla completar. Entonces, concretamente, sí, la rúbrica es uno de los instrumentos más completos para evaluar las competencias más integrales, pero si las elaboramos con una perspectiva latinoamericana y aplicamos la socioformación. Muchas gracias, doctor. Tenemos preguntas también en el chat. Después de la pregunta del maestro Pedro Rojas, Abigail. ¿Se la leo, doctor? Sí. ¿Cuánto tenemos de tiempo, por favor? Unos 10 minutos. Perfecto. Listo. ¿La integración del método de aprendizaje activo y de gamificación mejora el ánimo de los estudiantes? Por supuesto. Pero siempre y cuando lo hagamos aplicando los 7 ejes que vimos anteriormente. Porque si seguimos una perspectiva tradicional de la gamificación, pues va a ser muy difícil. Pero si aplicamos estos 7 ejes que mencionamos, vamos a esto. Estos 7 ejes, que son los que propone la socioformación, yo estoy seguro que va a mejorar el ánimo de los alumnos y sus habilidades socioemocionales. ¿Por qué? Porque aquí se van a sentir acompañados. Aquí no van a sentir que están compitiendo entre ellos, que están rivalizando, sino que se está dando una colaboración, que se están reconociendo los logros, pero que también hay apoyo para superar las dificultades. Y eso anima, eso poco a poco va ayudando a que se tenga un pensamiento más positivo. Y el hecho de resolver problemas del entorno a partir de una misión también fortalece lo socioemocional, porque les da confianza a los alumnos, les ayuda a elevar su valía, les ayuda a autorregularse, les ayuda a tener autonomía, a tener resiliencia, que es afrontar que es superar las adversidades. Y por supuesto, les ayuda a ser más colaborativos. Y todo eso ayuda a tener un mejor estado emocional, a superar las emociones negativas. Pero vuelvo y lo digo, esto tendría que ser con una perspectiva socioformativa. Yo dudo mucho que haciendo las actividades comunes de quizzes o Kahoot u otras, donde simplemente es un trabajo por contenidos, se fortalezcan estas habilidades socioemocionales. Yo lo dudo. Se podrán fortalecer un poquito, pero estoy convencido de que si en Kahoot o quizzes o en las actividades normales que realicemos sin tecnología aplicamos estos 7 ejes de la socioformación, vamos a tener mayor probabilidad de que los alumnos tengan mejores habilidades socioemocionales. Y por consiguiente, un pensamiento más positivo y emociones positivas. Muchas gracias, doctor. Ahora la doctora Marta Alejandrina Zavala con su pregunta. Interesante información. ¿Cómo podemos emplear la evaluación con enfoque socioformativo con una gamificación? Excelente. Primero, me parece maravilloso que esté planteando que lo puede hacer. Maravilloso que la pregunta no sea si podemos aplicar la gamificación en un examen final. Entonces, pues, la felicito. Profesora, la felicito porque usted ya está considerando los exámenes finales desde la gamificación. Y ahora su pregunta es, ¿cómo hacer? Excelente. A ver,
¿Cómo aplicar la gamificación desde la socioformación? Que es por lo cual yo meto la mano al juego. En un examen final, ¿cómo hacerlo? Pues hay muchas formas. En primer lugar, apliquemos estos 7 ejes. Entonces, comencemos. Examen final. ¿Qué problema o qué problemas del contexto vamos a abordar en ese examen final? No, profesor Tobón, es que ahí no vamos a abordar problemas porque es solamente para determinar si los estudiantes sí comprendieron y dominaron los contenidos. Pues, lo siento. Ahí ya entonces no podemos trabajar la socioformación. ¿Qué hay que hacer? En ese examen final, abordar uno o varios problemas del contexto. Y que sea con base en la comprensión, argumentación y resolución de ese problema del contexto, que se valore la apropiación de los saberes que se abordaron a lo largo del curso. Entonces, tengan en cuenta esto, no estoy diciendo que le quitemos al examen final el propósito de valorar la apropiación de contenidos. No, eso lo aclaro, que esto no se presente a un malentendido. No. Si se tiene como propósito valorar los contenidos, lo que yo estoy diciendo, más que contenidos, valoremos los saberes. El saber ser, el saber hacer, el saber conocer, el saber convivir de una manera más integral. Y abordemos esos saberes a partir de la resolución de uno o varios problemas del entorno en el mismo examen. Listo. Eso sería lo primero. Lo segundo, los aprendizajes esperados o los propósitos de aprendizaje. Pues ahí están. Como se refiere a un examen de un curso, pues se tiene que asociar con la evaluación de uno o varios propósitos de aprendizaje que se hayan tenido en el curso. Muy bien. Tercero, avatar. Perfecto. Les vamos a pedir a los estudiantes que elaboren un pequeño símbolo que los identifique para realizar este examen. Y este examen va a ser una pequeña misión. Entonces ya no le vamos a llamar examen, sino la misión tal. Y entre los mismos estudiantes les podemos colocar nombres a esta misión. Incluso hacer hasta un concurso por las redes sociales, de cuál sería el nombre más pertinente para esta misión en el examen final, para que no lo llamemos examen final, sino la misión tal. Así se haga en corto tiempo. Y entonces, para esa misión, pedirles a ellos que elaboren su propio avatar. Un símbolo, un personaje que los identifique para lograr el éxito en esta misión, con las habilidades que tienen, pero con lo que también necesitan. Y que lo dibujen ahí en la misma hoja del examen, puede ser. O que ya lo traigan y al momento de iniciar la misión, lo coloquen ahí en su hoja del examen. ¿Sí? Ah, es que eso suena muy infantil porque estamos con estudiantes universitarios. Miren, pues es que yo lo he hecho con estudiantes de maestría, doctorado y postdoctorado, cuando he tenido algunos talleres presenciales, y eso ayuda a que haya más lúdica, hasta desestresar, a cambiar un poco el foco de atención en el examen como tal. Bien. Y puede generar un mayor vínculo afectivo con la misión, el avatar. Que, por cierto, pues lo tienen muy bien establecido estas aplicaciones tecnológicas, que vuelvo y lo digo, como aplicaciones son excelentes y las tenemos que tener como base en los procesos de gamificación, cuando sea necesario, cuando apliquen, cuando sean pertinentes.
Lo que hay que hacer es cambiar la metodología con la cual se plantean las actividades en estas aplicaciones para que aborden la socioformación. Lo otro, puntos, clasificación y niveles. Pues también lo podemos hacer frente al examen. En vez de hablar de calificaciones, pues podemos cambiar la calificación por puntos de 0 a 100 y establecer niveles que los estudiantes vayan obteniendo a medida que vayan respondiendo el examen. Retroalimentación inmediata y continua. Sí, también se puede, del mismo estudiante, del docente y de los pares. Reconocimientos y estímulos también. Darle un reconocimiento a aquellos estudiantes que ayudaron a otros que tenían enormes dificultades para superar la misión. Entre paréntesis, el examen final. Estímulos, también. De acuerdo al entorno, a las posibilidades. Y socialización, que se pueda compartir al final cómo fue la experiencia de superar la misión. ¿Qué ocurre con frecuencia en los exámenes finales? Que son actividades individualistas, centradas en contenidos, donde no hay socialización, donde no hay apoyo de unos pares con otros, donde no hay retroalimentación inmediata, porque a veces los profesores nos demoramos 2 semanas o más para dar la calificación final, donde no hay reconocimientos y estímulos, sino simplemente la calificación, incluso hasta los que sacan la máxima nota, a mí me ha tocado, y yo también lo viví. No se le dice nada a un estudiante que sacó la máxima nota o que se aproximó, pero tampoco se le dice nada a un estudiante que ha perdido 2 o 3 veces la materia y que por fin la prueba, así sea con la mínima nota, tampoco le decimos nada, a pesar de su notable esfuerzo. Entonces, hay que reconocer los logros de aquellos que logran la excelencia, pero también hay que reconocer los logros de aquellos que a pesar de las dificultades van avanzando. Así no logren la excelencia. Y que es un grave error que tiene la educación latinoamericana, que solamente reconoce la excelencia a veces, porque ni tan siquiera eso. A veces a los que sacan la máxima nota no les decimos nada, tampoco. Muy bien, entonces ahí les ilustré un poco sobre cómo un examen final perfectamente se puede trabajar desde la gamificación socioformativa. Y lo mismo podríamos hacer con un parcial. De acuerdo, doctor. Muchísimas gracias. Realmente queda muy corto el tiempo para seguir conversando de estos temas tan importantes en educación como es la socioformación y gamificación. A manera de cierre, voy a leer el comentario del profesor Eugenio Corrales que dice: saber comprender realidades y transformar situaciones problemáticas. Muy bien, doctor. Nos queda agradecerle enormemente por esta participación. Ha sido la primera ponencia de nuestro congreso y ha sido de verdad un gusto poder escucharlo y aprender un poco más sobre estos temas de la actualidad.